Hola muchachos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí reunidos para darle la gloria y la honra a Dios. Me da mucho gusto que podamos estar una semana más para poder meditar la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos estado meditando en la epístola de Santiago. En la ocasión anterior meditamos de los versículos 12 al versículo 18. Sin embargo, en esta ocasión considero que es muy necesario que repasemos el versículo 18 de esta misma epístola. Pero antes, me gustaría que oráramos y que le pidiéramos a Dios la dirección para este tiempo, que nuestro corazón esté completamente dispuesto a recibir la palabra de Dios, que nos podamos llenar de su Santo Espíritu para poder discernir la palabra de nuestro Santo y perfecto Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu precioso nombre, Dios. Te rogamos, Padre eterno, que tú dirijas nuestras vidas, que tu voluntad se cumpla, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso, Señor. Te ruego, Dios, que tú cumplas tu propósito y tu voluntad a través de este tiempo, Dios. Gracias por tu fidelidad. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Antes de comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que hemos visto en esta epístola. Como ustedes pueden recordar, como podemos recordar, el título de esta serie es Una vida en práctica. Entonces, ¿qué hemos aprendido a través de lo que nos ha mostrado Santiago? Entendimos que Santiago es el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos muestra Santiago, lo que aprendemos de primera mano, es la humildad. La humildad, porque en el versículo 1 Santiago no se describe a él mismo ni en toda la epístola como hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él no busca un lugar prominente, él se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué otras cosas hemos aprendido? Hemos aprendido que debemos de tener gozo en cualquier tribulación, gozo en las diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen paciencia. Y entonces el resultado de esa paciencia nos hace a nosotros ser perfectos y ser cabales delante de Dios. Y la finalidad de las pruebas es que nuestra fe se perfeccione, que nosotros podamos madurar en el conocimiento del Señor y que nuestra fe se vea fortalecida. También entendimos que cuando nosotros necesitamos sabiduría, o que vemos que en realidad necesitamos ser más sabios, debemos de pedirle a Dios con una confianza de que Él dará, no dudando, dice el Señor, no dudando. En el versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entendimos que debemos ser constantes, no como hombres de doble ánimo. ¿Por qué el versículo 18 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? ¿Qué significa eso? Que jamás podrá ser constante en el camino del Señor, al ser de doble ánimo. También entendimos que ya sea que tengamos mucho, ya sea que tengamos poco, todo lo que nosotros tenemos, mucho o poco, debe de ser para la gloria de Dios. Eso es fundamental. Y lo que entendimos la semana pasada fue que la responsabilidad de nuestro pecado no es de nadie más, ni de las personas, ni de nuestros padres, ni de nuestro entorno, ni de las circunstancias. Lo dice Santiago en el versículo de los versículos 13 al 15. En resumido es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado, cada quien. Entonces, el día de hoy vamos a meditar en el versículo 18. Dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Volvemos a repetirlo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? A lo largo de toda esta epístola, como lo mencionamos hace un momento, hemos entendido muchas cosas que nos llevan a tener una vida en práctica. Pero hoy quiero destacar un punto muy importante. En el versículo 1 de Santiago, él se describe a sí mismo como siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué Santiago se define a él mismo como un siervo? Bueno, y para poder comprender esto debemos de entender que esta palabra siervo viene del griego, de la palabra griega que es doulos, que literalmente significa esclavo, significa
sirviente o es una persona que está bajo esclavitud. Y Santiago se define a él mismo como siervo de Dios o como esclavo de Dios, como esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver que en cada uno de los capítulos Santiago se refiere a los destinatarios de una manera muy particular, de una manera muy íntima, de una manera en donde podemos ver la relación que tenía Santiago con esas personas. Para ser exactos, él se refiere a ellos en 15 ocasiones como hermanos, como amados hermanos míos. Entonces, recordemos quién era Santiago. Santiago era el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, pero también era un pastor de la iglesia, un pastor en Jerusalén, y la epístola está dirigida principalmente a judíos cristianos. Debemos de entender eso, la relación que tenía Santiago con sus destinatarios cuando se refería a ellos como hermanos, como amados hermanos míos. Entonces, en esta ocasión, una vez que analizamos el contexto, repasamos un poco, tenemos que centrarnos específicamente en el versículo 18. ¿Y por qué tiene que ser este versículo repasado nuevamente? La semana anterior cubrimos una porción del versículo 12 al versículo 18. Sin embargo, considero que es muy necesario que nos detengamos en el versículo 18 y que no lo leamos simplemente de una manera superficial, sino que nos detengamos a meditarlo, a poder encontrar un poco de lo que Dios quiere decirnos a través de este versículo. Lo vuelvo a leer, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Algo que nos muestra Santiago en este versículo es la doctrina de la salvación. También se conoce como la doctrina de la soteriología. Esto es la doctrina de la salvación y es también considerada como una doctrina fundamental de los cristianos. ¿Por qué es fundamental? Porque esta es el núcleo mismo de la salvación. Es conocida como la doctrina de la soteriología. Esto es porque es una doctrina básica de la fe cristiana. Y esta misma es el asunto central del Evangelio. Nuestra salvación es el asunto central del Evangelio. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, en el libro del Génesis se nos muestra que el hombre fue hecho a imagen de Dios y con un propósito. El propósito era la obediencia a Dios. La única tarea que el hombre tenía era obedecer a Dios. Lamentablemente, el hombre falló con esa tarea y desde ahí nosotros estamos condenados por nuestro pecado, por el primer pecado. Entonces, el hombre tenía como única finalidad gobernar la tierra bajo un único propósito, obedecer a Dios y estar en comunión con Él. Esta tarea resultó, como lo acabamos de mencionar, en un fracaso para el hombre, pero por lo cual todos los descendientes de Adán, eso somos tú y yo, estamos condenados por nuestra propia responsabilidad. ¿Qué veíamos en los versículos del 13 al 15? Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa es la respuesta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El resultado que nosotros tenemos a causa del pecado y a causa del primer pecado, el pecado de Adán y Eva, es la muerte. Pero ¿qué tipo de muerte es esta? Es una muerte espiritual, por lo cual nosotros ahora entendemos que estamos incapacitados para poder mirar a Dios, para poder disfrutar de esa comunión, pues Dios mismo exige que ese pago o que esa deuda, sea pagada. Recordemos que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y Santiago nos dice en el versículo 15 que una vez que el pecado o que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado y el pecado da luz a la muerte. Eso lo aprendimos en los versículos de 13 al 15. Cada persona es responsable, vuelvo a recapitular, cada persona es
responsable de su propio pecado. Ahora, otro punto que tenemos que destacar también es que el resultado de este pecado es una muerte espiritual, una condenación eterna. Vamos a detenernos un poco y repasemos qué hemos visto hasta aquí. Dice Santiago en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A quién se refiere Santiago? Él comienza el versículo 18 refiriéndose a alguien como Él. Para que podamos nosotros entender a quién se refiere Santiago, tenemos que ir al versículo anterior. El versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Punto. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entendemos por el contexto anterior que Santiago se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al Padre, a quien él describe como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, nosotros entendemos con lo que acabamos de leer del versículo 18, que Dios condena el pecado, pero también Dios es el que redime al hombre del pecado. En los versículos del 13 al 15, nosotros vemos que Dios condena el pecado. Romanos 6:23 nos dice también que la paga del pecado es muerte. Dios condena el pecado del hombre. Pero también en el versículo 18, Santiago nos muestra que es Dios el que redime al hombre de su pecado. El hombre tiene que pagar la culpabilidad por pecar en contra de Dios, pero también Dios, grábate esto, pero Dios es el iniciador, el medio y el consumador de nuestra salvación. Dios condena el pecado, pero también Dios es el iniciador, es el medio y es el consumador de nuestra salvación. Esto significa que Dios en la eternidad pasada puso su amor elector en pecadores que merecían la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este Dios, un Dios soberano, puso su amor elector en pecadores que merecían una condenación eterna y decidió rescatarlos por medio de nuestro Señor Jesucristo y hacer efectiva esa sustitución por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto cómo nosotros podemos evidenciar que es real, que es así? Santiago dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es el que nos hace nacer. Y nos hace nacer no porque Él haya visto que nosotros en un futuro íbamos a obedecer o íbamos a creer, sino que Dios mismo dictaminó el modo y el tiempo en el que nosotros creeríamos, en el tiempo que nosotros obedeceríamos. Y primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, dice la palabra, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Entonces Dios, en su previo conocimiento, Él dictaminó a aquellos en su amor elector quiénes son los que iban a obedecer para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Notemos que el versículo no dice que iban a creer o que iban a intentar creer o que se iban a esforzar por creer. El versículo dice que aquellos estaban escogidos para obedecer. Esto se refiere a que aquellos que son del Señor desde la eternidad pasada, con el amor eterno con el que Él nos ha amado, nosotros hemos sido preparados y escogidos en el Señor por su soberanía para obedecer al llamado de Dios. Esto se resume en lo que dice Santiago. Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. De su voluntad nos hizo nacer. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer con el versículo 18 para que podamos tener un panorama un poco más amplio? Lo podríamos dividir
en tres porciones. La primera porción es que Dios es el que tiene el propósito de la salvación. También podemos encontrar en este versículo que necesitamos nacer. Y el otro punto es que hay un resultado por ese nacimiento o por esa salvación. Vuelvo a repetir, la primera parte de este versículo nos muestra que el que propone o el que hace posible la salvación es Dios. ¿Y por qué? Porque Él así lo ha decidido, de su voluntad. Entonces, también la otra porción es que nosotros comprendemos qué significa nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad? En un momento lo meditaremos y espero que podamos aclararlo un poco más. Y el último punto es que hay un resultado por ese nacimiento. El primer punto es el propósito de la salvación. Bueno, pues antes de que nosotros podamos comenzar a establecer o a mostrar lo que Dios dice en su palabra acerca de esa salvación, tenemos que sentar las bases. Tenemos que comenzar la enseñanza en este pasaje y tenemos que entender que es de mucha importancia que sentemos las bases del porqué de la salvación. Es muy importante que nosotros nos preguntamos ¿por qué es tan importante la salvación? El porqué de la salvación. ¿Cuál es el propósito por el que Dios ha decidido salvarnos? Bien, entonces, este versículo nos muestra de una manera clara al creador de la salvación. Santiago comienza el versículo 18 diciendo Él. ¿Y quién es Él? Lo acabamos de ver en el versículo 17, es nuestro Padre, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito? Refiriéndose Santiago a Él, a quien está descrito en el versículo 17, el Padre. En ese sentido, nosotros debemos de entender que el origen de la salvación es Dios. El originador de la salvación es Dios. Pero, ¿cuál es el propósito para traer gloria? Pero ¿cuál es el propósito? Esa es la pregunta. ¿Pero cuál es el propósito? El propósito es que Dios a través de la salvación trae gloria a sí mismo. Ese es el propósito de la salvación, traer gloria a sí mismo. Entonces hago aquí un paréntesis. Es un error pensar que el propósito de la salvación está centrada en el hombre. El propósito de la salvación no está en el hombre. El propósito de la salvación es que Dios trae gloria a sí mismo. Es un error pensar que el propósito central de la salvación está en los hombres pecadores. La salvación y el único propósito de la salvación, como lo dijimos nosotros anteriormente, es traer gloria y honra a sí mismo. Gloria y honra a sí mismo. Dios trae gloria y honra a sí mismo por medio de la salvación. Entonces, las Escrituras lo que nos revela es que la salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. Aunque el fin de la salvación son los hombres pecadores, Él salva a los hombres para la alabanza de la gloria de su gracia. Repito, aunque el fin de la salvación son los hombres pecadores, el propósito de la salvación es porque Dios a través de ella trae alabanza para la gloria de su gracia. Es decir, para glorificarse a sí mismo. ¿Y en dónde podemos nosotros encontrar eso? Bueno, Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, él describe que todos los aspectos de la salvación del hombre, es decir, la elección, la redención y la glorificación y el ser sellados por el Espíritu, fueron para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Por favor, te pido que tengas tu Biblia en la mano. Efesios capítulo 1. Voy a leer una porción de la palabra. A partir del versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando de la elección,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos versículos 4 y 5 nos están hablando acerca de la elección. En el versículo 7, 8 y 9, nosotros vemos la redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Note esta parte del versículo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces entendíamos que Pablo, en todo el proceso de salvación, en la elección, en la redención y en el ser sellados por el Espíritu Santo, menciona unas palabras que son claves, y ese es el propósito principal por el cual Dios ha decidido salvar a su pueblo. El versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12 dice, para la alabanza de su gloria. Y el versículo 14 dice, para la alabanza de su gloria. Aunque el resultado de la salvación se ve reflejado en pecadores que han sido salvados de la condenación de Dios, de la ira de Dios, el propósito de la salvación es glorificarse a sí mismo. Debemos de comprender eso, que el propósito de Dios en la salvación es glorificarse a sí mismo. Aunque Dios nos muestra su amor por medio de la salvación, entendemos que Cristo murió por nosotros y de esa manera el amor de Dios se ha mostrado. Y lo que dice también Efesios 2 en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque nosotros hemos visto y comprendemos que Dios muestra su amor por medio de la salvación, el fin supremo de la salvación no es el hombre. El fin supremo de la salvación no somos tú y yo, sino el fin supremo es que Dios mismo traiga gloria a su nombre. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Este punto humilla radicalmente al hombre, porque toda la gloria en la salvación se la lleva Dios. El hombre está imposibilitado por naturaleza a voltear a ver a Dios. No anhela a Dios. No hay remordimiento acerca del pecado. Aunque Dios ha dejado en nosotros cierta peculiaridad para que nosotros en nuestro estado natural podamos comprender lo que es bueno y lo que es malo, el hombre natural por naturaleza no siente remordimiento de seguir pecando. Entonces, al no sentir remordimiento, al no poder comprender que necesita de la gracia de Dios, él mismo está imposibilitado para voltear a ver a Dios. Esto humilla de manera clara al hombre, pues aún la misma inclinación de su voluntad para mirar a Dios es una obra de misericordia que proviene de Dios por medio de los méritos de Cristo. ¿Y qué dice Santiago? Él de su voluntad. Dios, porque así lo ha querido, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es por la voluntad de Dios. Y Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues
es don de Dios. En otras palabras, la salvación no es por nosotros, no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Esa es la salvación, un regalo de Dios. Entonces, la siguiente porción de todo esto, de lo que estamos meditando en el versículo 18, es que nosotros debemos de nacer, pero ¿qué es lo que provoca ese nuevo nacimiento? Nosotros somos nacidos por la palabra de verdad, según lo que dice Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vemos cómo en la salvación es por gracia, y Santiago lo confirma, la salvación es por gracia, por la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer porque Él así lo quiso. Pero ¿qué es necesario para que nosotros podamos nacer? Santiago lo describe como la palabra de verdad. La palabra de verdad. Aunque nosotros hemos aprendido que nuestra salvación fue garantizada por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y si alguien nos preguntara cuándo fue que tú fuiste salvo, podríamos responder con toda seguridad: hace más de 2000 años, cuando Cristo pagó en esa cruz mis pecados. Podríamos nosotros decir que hace más de 2000 años nosotros fuimos salvos porque Cristo pagó en esa cruz nuestros pecados, porque el Padre nos amó desde antes de la fundación del mundo, según la presciencia, como lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, según la presciencia para obedecer. Entendemos eso, pero también entendemos que no nacemos siendo salvos. No nacemos siendo salvos. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay una sola persona que sea o que se pueda llamar justo delante de Dios en su estado natural. Nadie, absolutamente nadie, nace libre de pecado y no nace siendo salvo. Todos nacemos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y somos por naturaleza hijos de ira, somos por naturaleza también enemigos de Dios, y por naturaleza no tenemos temor de Dios. En el estado natural, esa es la condición del hombre. Cuando nacemos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, como enemigos de Dios, enemistados con Dios, sin temor de Dios. Pero ¿qué es lo que garantiza nuestra salvación? ¿Qué es lo que hace efectiva nuestra salvación? Una vez que nosotros hemos nacido nuevamente con un nacimiento espiritual, esto podría resultar algo muy confuso si es la primera ocasión que tú lo escuchas. Nosotros entendemos que la garantía de nuestra salvación se hace efectiva una vez que hemos nacido nuevamente con un nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que puede resultar confuso? ¿Cómo es posible que debemos de nacer nuevamente? ¿A qué se refiere Santiago cuando nos dice que el Padre de su voluntad nos hizo nacer? No habla de un nacimiento carnal o de un nacimiento de hombre. No habla del nacimiento de nuestra mamá, sino hablan de un nacimiento espiritual. El nacimiento es espiritual y debemos de comprender eso. La garantía de nuestra salvación está en que ahora nosotros hemos nacido nuevamente con un nacimiento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra la necesidad de ese nuevo nacimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 3, tiene una conversación con Nicodemo, lo dice de esta manera. Le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa que por la gracia de Dios y por la regeneración se nos ha sido dada la fe, o se nos ha dado la fe. Jesús lo dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesaria nuestra regeneración
nuestro cambio de disposición, el cambio de disposición del corazón para poder mirar a Dios. Es por medio de la regeneración que se nos concede la fe. Esto se hace evidente al salir de nuestra condición de pecado. Ahora tenemos vida, nosotros ahora tenemos vida. Ya no somos hijos de ira, sino ahora somos llamados hijos de Dios, adoptados de Dios. No somos más sus enemigos, sino que ahora formamos parte de su pueblo y ahora somos temerosos de nuestro glorioso Dios. Veamos lo que dice Efesios 2, en el versículo 1. Efesios 2, en el versículo 1, nos lo dice de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos hizo nacer de nuevo, nos hizo poder voltear a ver cuando estábamos en esta condición, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos hizo nacer cuando estábamos en esa condición. Entonces, ahora entendemos mejor que es necesario el nuevo nacimiento. Pero puede surgir la siguiente pregunta: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible el nuevo nacimiento? Santiago nos dice que esto se hace efectivo por medio de la palabra de verdad. Santiago nos muestra que esto se hace efectivo por medio de la palabra de verdad. Y Pablo, leímos un versículo hace un poco, en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es por medio de escuchar la palabra de verdad. Pero ¿cuál es esa palabra de verdad? ¿Cómo es posible nuestra salvación? ¿Cómo es posible que nosotros podamos nacer de nuevo para poder mirar hacia Dios? Santiago nos dice que es a través de la palabra de verdad. Pablo nos dice que es por medio de la palabra de verdad, habiendo escuchado la palabra de verdad. E inmediatamente en ese mismo versículo Pablo responde: ¿qué es la palabra de verdad? Pablo dice: el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y continúa diciendo: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahora nosotros entendemos que es por medio de la palabra de verdad que nosotros podemos nacer de nuevo. También entendemos que Dios es el autor de la salvación y que Él es soberano y ha elegido soberanamente desde la eternidad pasada a un remanente para salvación, a un pueblo para salvación. También Él mismo dejó el medio para hacer efectiva esa salvación. ¿Y cuál es ese medio? Mateo 28, de los versículos 18 al 20, nos muestra claramente la gran comisión. Es un versículo que quizás ya tenemos aprendido, quizás ya sabemos a qué se refiere, hemos entendido, lo llevamos a la práctica, pero vamos a Mateo 28, en el capítulo, Mateo 28, en los versículos del 18 al 20. Dice la palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por la palabra de verdad? Que por la palabra de verdad nosotros somos nacidos de nuevo. Eso significa que es por medio de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual Pablo lo describe en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, como poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él cree. Entonces, la palabra de verdad debe de venir a nosotros por medio de una proclamación
de hablada, por medio de algo dicho, y eso es el Evangelio. Esto es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado al tercer día, y que por medio de él la resurrección de los muertos será posible en su venida. ¿Y qué se logrará con todo esto? Que seamos glorificados para ser como él. Es por medio de la proclamación del Evangelio que nosotros podemos nacer de nuevo, y es por medio de la proclamación del Evangelio que nosotros podemos voltear a mirar a Dios. Esto es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, y que también nosotros seremos resucitados en el día de su venida para ser glorificados, es decir, hechos a la imagen de Jesucristo, para estar eternamente con Él. Pero quiero comentarte algo y te pido que pongas mucha atención y que analices esto en tu entorno, con tus amistades, en donde tú te relacionas, en donde tú te desenvuelves. Piensa lo que ha causado el pecado en el hombre. El pecado ha penetrado hasta lo más profundo del núcleo del hombre, de modo que no solo peca por elección, sino que peca porque es su naturaleza. El pecado ha infectado cada esfera de la sociedad, que incluso ahora le llaman bueno a lo que es malo y le llaman malo a lo que es bueno. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos proclamar la palabra de verdad? La respuesta es que es para la salvación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está inmerso en un mundo en donde hay pecado. La salvación es de Dios, pero Dios mismo ha dejado los medios para que su pueblo pueda voltear a Él. La proclamación de la palabra de verdad. Él, por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la predicación, por medio de anunciar la palabra de verdad, y con un propósito. Y Santiago lo describe: ser primicias suyas. Vamos a Romanos 10, en el versículo 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Voy a leer del versículo 13 al versículo 17. Dice la palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo lo oirán si no hay quien les predique? El versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Entendemos la magnitud de todo esto? La gran tarea que nosotros tenemos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28, Pablo lo reafirma aquí. Y Pablo lo que nos muestra es que si tú y yo no vamos y predicamos el Evangelio, no habrá quien conozca a Cristo, y al no haber quien conozca a Cristo, no habrán oído de Él, y al no haber alguien que haya oído de Él, simplemente no habrá salvación. El versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por la palabra de verdad, por la proclamación de la palabra de verdad. Y aunque este texto está muy rico y podríamos sacar más cosas, por ejemplo, cuando Pablo dice que no todos obedecerán el Evangelio, ¿cómo es posible que el Evangelio se le anuncie a una multitud, pero no toda esa multitud
será convertida al Señor, no toda esa multitud será sensible para con el Señor. Aunque es muy rico este pasaje, lo que yo quiero el día de hoy es que tú prestes atención en que es sumamente necesaria la predicación de la palabra. Nos corresponde a todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios ir y llevar el evangelio a todas las naciones, proclamar la palabra de verdad. Lo que busco, lo que espero que tú entiendas el día de hoy es que la proclamación del evangelio es necesaria, como lo dice Santiago, para nacer por la palabra de verdad. Esto es así porque es por medio de la palabra de verdad que Dios produce el nuevo nacimiento. Es por medio de la proclamación de la palabra de verdad, por medio de la proclamación del evangelio, que Dios produce el nuevo nacimiento. Y esto es así, y es una tarea que tanto tú como yo tenemos. Ir por todas las naciones, predicando el evangelio a todas criaturas, para que conozcan aquel por medio de quien ellos serán salvos, para reunir el pueblo de Dios. Y para terminar, el último punto es que también esta salvación tiene un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Es ser llamados primicias de Dios. Es ser llamados primicias de Dios. En otras palabras, Dios nos regeneró y nos renovó. Ahora somos obra de sus manos. Ahora somos su posesión apreciada. Ahora somos primicias de sus criaturas. Eso es el resultado que nos muestra Santiago. Ahora, Él de su voluntad nos hace nacer. Él utiliza la predicación de la palabra de verdad para que ahora esté el resultado de ser primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento las primicias representaban algo que era apartado para Dios, algo que estaba consagrado para Dios, hombres, ganados, lo primero de la viña, lo primero de las cosechas, de la huerta, del campo, estaba reservado para Dios. En el Nuevo Testamento se le llama primicias a los que son de Cristo, es decir, los cristianos somos primicias de Dios y en otras palabras estamos reservados para Dios. Estamos reservados para Dios, pertenecemos al incontable número, a la incontable multitud de personas que forman el pueblo de Dios, mujeres y hombres que fueron comprados de entre todos los hombres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para ser ofrecidos como primicias para el Padre y el Cordero. Ahora somos primicias de Dios, pueblo de Dios, adquirido por Dios, para ser primicias al Padre y al Cordero. Y segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículos del 17 al 21, Pablo dice algo muy importante en lo cual yo te pido que tú medites el día de hoy. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta el pecado, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado para que fuéramos justificados por Dios en él. Para ser justificados por Dios en él.
Este nuevo nacimiento, esto que hemos visto a través de este versículo, es un llamamiento personal. Un llamamiento personal. Y no se alcanza por la fe de nuestros padres, no se alcanza por la fe de nuestros amigos, no se alcanza por haber nacido incluso en un hogar cristiano, no se alcanza por asistir cada domingo a la iglesia. No, este llamado y el nuevo nacimiento es algo personal que despoja nuestra naturaleza pecaminosa. Dios te pide ponerte a cuentas con Él, dando evidencia de tu fe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Esto es personal. El nuevo nacimiento y la reconciliación con Dios es personal. Dios te ha mandado a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, para reunir de todas las naciones a su pueblo. Pero esto es personal. La reconciliación, el arrepentimiento, la regeneración es algo personal. Y quiero terminar comentándote que es un gran honor ser llamados las primicias de Dios, un Dios santo, ser llamados nosotros santos, dedicados a Dios, dedicados a Él mismo para su gloria, para que seamos nosotros ahora santos, apartados por Dios, para su gloria. Lo importante sería aquí que cada uno examine cómo está su vida, si está alineada al propósito de Dios para la salvación, que Él esté siendo glorificado por medio del reflejo que hay en tu vida, viendo si das testimonio de Jesucristo. Pertenecemos a Dios, por lo cual te pido que no pienses, que nadie piense nunca que Dios puede buscar que nosotros nos extraviemos. Somos su pueblo y Él, a través de la salvación, nos ha llamado para su gloria. No piense nadie que Dios puede permitir que nosotros nos extraviemos. Recordemos que Dios no nos mete en la tentación, como lo vimos en la semana anterior. Dios no nos mete en tentación, ni Él puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Todo esto de la salvación es posible porque el Dios Santo ha compartido su atributo con nosotros. Somos santos, adoptados, apartados para Dios por su voluntad. Santos que son instrumentos en las manos del Señor para anunciar las buenas nuevas a todo hombre y a toda mujer para vida eterna, para anunciar la palabra de reconciliación, para ser justificados en Dios por medio de Jesucristo. Yo espero que el día de hoy tu corazón se despierte y puedas ver la gran importancia de la proclamación de la palabra de Dios. Hemos entendido que Dios es el iniciador de la salvación. Él es el medio de la salvación y Él es el consumador de la salvación. Él, por su voluntad, nos hizo nacer a través de la predicación de la palabra con un propósito: ser santos y apartados para Él. Somos primicias de Dios. Qué privilegio es que Dios nos llame a ser partícipes de la proclamación de esa palabra que da vida. Quiera Dios que tu corazón hoy se haya despertado para que tú vayas y anuncies hasta lo último de la tierra esta palabra de verdad. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Tuya es la gloria, Señor, y la honra. Gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que tú cumplas tu propósito, Dios. Ahora entendemos que somos instrumentos
en tus manos para proclamar la verdad. No importa, Dios, las dificultades que enfrentemos, las burlas, la negación de los hombres, Dios. Manténnos firmes, Señor, delante de ti, con la convicción de que tu palabra, Señor, da vida. Usa nuestras vidas, Señor, para ser instrumento en tus manos y dar vida, Señor, a aquellos que tú, Padre, en tu amor, en tu perfecto amor y en tu soberanía, Dios, has llamado. Aquellos que con amor eterno has amado, Señor, y has conocido desde antes de la fundación del mundo. Te ruego, Dios, que tú cumplas tu propósito. Toda la gloria y la honra es para ti. En Cristo Jesús. Amén. Muchachos, Dios los bendiga. Espero que podamos vernos pronto, que esta situación pase, y te pido que te mantengas firme. Recuerda quién es el que te ha dado la salvación. Él no permitirá que tú caigas total ni definitivamente. La salvación es de Él. Él empezó la obra en ti y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.